esas llanuras tan fértiles puedan ser aprovechadas por el capital extranjero y los inmigrantes. Ni siquiera dice para los criollos o para los argentinos, para el capital extranjero y los inmigrantes. Iba a ser la campaña del desierto llamada, que fue un genocidio increíble. Los mismos partes de Roca finales dicen, fueron muertos 15.000 salvajes y hemos hecho 15.000 prisioneros que los traemos a Buenos Aires. Y lo que nunca se nos explicó en las escuelas ni en las universidades es que Roca restableció la esclavitud en la Argentina, cuando había sido eliminada por aquellos grandes patriotas en el año 1813. Argentina terminó la esclavitud en 1813. Estados Unidos recién en 1854 con Lincoln, Brasil recién en 1874. Fíjense, y desde 1813 cantamos el himno nacional. Ved en trono a la noble igualdad. Libertad, libertad, libertad. Fíjense qué igualdad creaba el general Julio Argentino Roca al exterminar a los pueblos originales que estaban desde hace siglos aquí. Y restableció la esclavitud. Se puede leer en los avisos oficiales de los diarios de enero de 1879 de Buenos Aires, los avisos oficiales, firmados por el presidente Avellaneda y el ministro de Guerra, general Roca. Hoy entrega de indios. A toda familia de bien que lo requiera se le entregará. Un indio varón como peón, una china, en esos términos despreciativos hacia la mujer de los pueblos originarios, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Hasta se llegó a la esclavitud de los niños, de la niñez. Y eso lo hicimos ya los argentinos. ...1879... 1876... la desaparición de personas, la muerte argentina, como lo llaman en Europa. Se detenía a los llamados enemigos de esa dictadura militar. Se los torturaba bárbaramente, se los tenía en celdas impresionantemente crueles y finalmente se los cargaba en aviones vivos y se los tiraban vivos hacia el mar en aviones de la Marina de Guerra. La desaparición de personas. A las prisioneras encintas, cuando iban a tener hijos, las llevaban a los hospitales, nacía el niño y se lo quitaban inmediatamente para regalarlos a familias de militares. Ni siquiera tenían el gesto de mostrarle, aunque sea por última vez, a esas madres el fruto de su cuerpo. La muerte argentina. 1933. La Alemania nazi. Comienza el genocidio contra el pueblo judío, los judíos alemanes. La muerte silenciosa. Se los detenía, familias enteras, se los llevaba, se los cargaba en trenes, que partían de estación
llegaban al campo de concentración, Auschwitz, o cualquier otro de los tantos que hubo. De un lado se hacía bajar a los hombres, del otro lado se hacía bajar a las mujeres y a los niños, diciéndoles que se iban a duchar primero. Formaban fila, dos filas, los hombres de un lado, las mujeres y los niños del otro, ante las duchas, que decían que eran duchas para ducharse. Y los obligaban a desnudarse y dejar bien acomodada la ropa al lado, para entrar desnudos a ducharse. Entraban los hombres en otra ducha, en otra cámara de ducha, las mujeres y los niños se cerraban y eran glaciados. A los 10 minutos estaban todos muertos y ya se abrían las puertas del otro lado y entraban los prisioneros, sacaban los cadáveres para enterrarlos en las fosas ya hechas. Y en ese momento llegaba ya el próximo tren. De un lado se bajaban los hombres, se obligaban a bajar a los hombres, del otro lado a las mujeres y a los niños. Y tenían que hacer cola para ducharse. Y terrible todavía, un detalle terrible. Mientras hacían la cola para esperar la ducha, muchos niños salían corriendo a jugar entre ellos y se escondían por ahí y después volvían y no estaban más sus padres. Y entonces, para no confundir el horario, no se los hacía pasar, porque el número estaba contado de los que ya venían. Entonces los SS fusilaban a los niños, los fusilaban. La muerte silenciosa, la muerte anónima. De 1933 a 1945. 1916. Turquía, donde vivía una minoría impresionantemente grande de los armenios. Primera Guerra Mundial. Turquía lucha junto con Alemania contra los aliados. Y se aprovecha el estado de guerra para hacer el exterminio, el genocidio más impresionante de la historia, por la forma en que se hizo. La policía, pero también se incitó al pueblo, a los hombres, a salir, violentar las puertas de las casas de los armenios, sacarlos, separar las mujeres de los niños, las mujeres y los niños de los hombres. A los hombres se los ahorcaba, o los turcos aprovechaban para matarlos a patadas y a trompadas, o matarlos a pedradas contra las paredes, y a las mujeres los hacían caminar con los niños, y caminar, y caminar, y caminar sin parar, sin darle alimentos, días y días, hasta que esas mujeres caían desmayadas, muertas de inanición, morían tiradas. Y los hijitos querían comer. Y como si fueran bebés, buscaban los pechos de las madres para alimentarse. Pero ya tampoco había nada, ya no había ya leche materna. Y los niños morían
o eran llevados por los turcos para aprovecharlos y hacerlos trabajar como peoncitos. Desde 1916 a 1921 se hicieron esas matanzas. 1,5 millones de armenios muertos por los turcos, por el pueblo turco, ya no solo por los policías o las fuerzas armadas. El odio racial, el odio religioso, porque los armenios eran de origen cristiano. Y quedó para siempre ese crimen espantoso. ¿Por qué? Porque había muchos periodistas alemanes, principalmente, aliados que habían venido a informar sobre el ejército turco, etc. Y las resoluciones del gobierno turco, y vieron todo eso. Y están las fotos de los hombres ahorcados, con la pena, ahorcados con la pena, sabiendo qué es lo que pasaba con sus hogares, con sus mujeres y sus niños cuando las veían, que se las llevaban, y sus hogares todos destrozados, robándole las cosas. Cuánta maldad, cuánta perfidia. La religión y las nacionalidades como enemigos. Increíble el ser humano.